Muy buenas tardes, hermanos. Aquí nuevamente su hermano Byron Aguilar en este su canal Respuestas Católicas, Catholic Answers en español, para compartir un poco sobre nuestra fe. En este momento vamos a tratar un tema que a veces genera un poco de controversia, ¿no? Que hay un poco de división entre cristianos, cristianos católicos y cristianos no católicos, sobre lo que es el sacerdocio ministerial en el Nuevo Testamento. ¿Realmente hay un sacerdocio ministerial en el Nuevo Testamento? Vamos a encontrar que sí lo hay. Si bien no está súper explícito en la Biblia, sí está implícito y lo podemos encontrar a la luz de la interpretación colectiva de la Biblia completa, de toda la Biblia, no un pasaje aislado, sino vamos a hacer comparaciones desde el Antiguo y el Nuevo Testamento. Sabemos que el Nuevo Testamento es podríamos decirle así, es el cumplimiento, es donde se cumple la revelación de la venida de Jesucristo. El Nuevo Testamento le da sentido al Antiguo. Como dice San Agustín, el Nuevo Testamento estaba ya ahí latente en el Antiguo Testamento. Ya se venía ya la revelación progresiva. Entonces la revelación progresiva supone, ¿no?, que el entendimiento del ser humano venía en progreso. No se le reveló de un golpe todo. Lo que sabía Abraham no lo sabía Moisés, lo que sabía Moisés no lo sabía David, y lo que sabía David, así sucesivamente, poco a poco el ser humano, Dios se le fue revelando al ser humano paulatinamente. Entonces vamos a encontrar en el Nuevo Testamento cosas que en el Antiguo Testamento ya estaban latentes, pero que en el Nuevo se hacen como evidentes, se llega a un mejor entendimiento. Y el mismo principio aplica para la tradición a través de la historia de la Iglesia, desde Jesucristo hasta acá. La revelación se va entendiendo, no es que haya nuevas revelaciones, sino que se va entendiendo la revelación que se dio allá en el tiempo de Jesucristo. Y es la Iglesia que ha sido la encargada de poder llevar ese mensaje, ese evangelio, según el tiempo, según la cultura, según la problemática, cómo se ha ido aplicando. Bien, vamos a entrar aquí a lo que es el tema del sacerdocio ministerial. Primero vamos a identificar el triple sacerdocio del Antiguo Testamento. Y luego vamos a ver si en el Nuevo Testamento hay un triple sacerdocio o solo hay un sacerdocio, digámoslo, doble sacerdocio, por decirlo así, o los dos niveles de sacerdocio. Vemos dos niveles de sacerdocio en el Nuevo Testamento que están explícitos, pero hace falta uno. ¿Realmente existe o no existe ese sacerdocio en el Nuevo Testamento, el que podríamos decir que hace falta? Bien, tengo aquí mis notas, voy a tratar de leer para no irme, porque luego lo puedo dar así, pero luego me vienen otros temas a la mente, otros puntos, y me voy desviando y se va a alargar el tema. Entonces lo voy a leer desde mis notas para llevar una secuencia y no irme por otros lados. En un debate pues ya se puede hacer más así, ¿no?, interactuado. Vamos a ver que a la luz del principio interpretativo del contenido de la unidad de las Escrituras, vamos a ver que sí es razonable que en el plan de Dios haya un sacerdocio ministerial en su nuevo pueblo, en lo que es la Iglesia. Primero notemos el paralelo entre el Israel de Dios en el antiguo pacto y la Iglesia cristiana. San Pablo llama a los fieles cristianos un sacerdocio real. Perdón, es San Pedro. San Pedro llama a los cristianos un sacerdocio real.
En eso estamos de acuerdo protestantes y católicos. 1 Pedro 2:9. Nadie pelea con eso, estamos de acuerdo. Hay un sacerdocio hay un sacerdocio real, eso está en la Biblia, nadie pelea eso. Y ese pasaje de primera de Pedro 2 hace eco a Éxodo 19:6. De nuevo, vamos a ver aquí la Biblia completa, no pasajes aislados. Vamos a ver dónde están los paralelos, dónde podemos asociar una cosa con la otra. Vamos a ver los pasajes, comparar. En el capítulo 19 de Éxodo, el Señor llama a su pueblo elegido, Israel, un sacerdocio, un reino de sacerdotes y una nación santa, así le llama en Éxodo 19. Aquí Pedro alude a la continuidad entre el Israel de Dios y la iglesia cristiana. San Pablo identifica a los cristianos como el Israel de Dios, eso está en Gálatas 6:16. Esto no quiere decir que Dios haya abandonado al Israel físico de antes, sino que la relación de pacto con el Padre está determinada por la unión con Cristo y no solo por la relación étnica con Abraham. Esta comparación entre el Israel de Dios en el antiguo pacto y el Israel de Dios en el nuevo es la clave para demostrar la razonabilidad de la existencia de un sacerdocio ministerial en la iglesia del nuevo pacto. Aunque en el Antiguo Testamento todos los israelitas eran considerados sacerdotes, porque así está, existía un sacerdocio ministerial específico. Por ejemplo, solo unos pocos versos después de que los israelitas sean llamados reino de sacerdotes, en Éxodo 19, reino de sacerdotes, uno descubre una orden distinta de hombres que se consideraban sacerdotes aparte del pueblo. Dice en Éxodo 19:22, y también permita que los sacerdotes que se acerquen al Señor se consagren a sí mismos, no sea que el Señor arremeta contra ellos. Eso dice Éxodo 19:22. En el versículo 22. Ahora en el versículo 24 vean lo que dice. Y el Señor le dijo, desciende y sube trayendo a Aarón contigo, pero no dejes que los sacerdotes y la gente se acerque para que se acerque al Señor. ¿Qué sacerdocio podrá ser este que habla en Éxodo 19:24? Es el sacerdocio primogénito cuyo oficio sacerdotal sería integrado a los levitas en Éxodo 32, después del incidente del becerro de oro. El Señor le dice a Moisés, he aquí he tomado a los levitas de entre el pueblo de Israel, en lugar de todos los primogénitos que abren el útero en el pueblo de Israel. Eso está en el número 3:12. Claramente el Israel de Dios en el antiguo pacto tenía dos sacerdotes. Hasta ahorita hemos identificado dos, el universal y el ministerial. Perdón. Ahora vamos a ver los tres niveles de sacerdocio en el Antiguo Testamento. Otra forma de ver la razonabilidad de un sacerdocio ministerial es mirar el Nuevo Testamento en el contexto de las Escrituras del triple sacerdocio después de que Israel se convirtiera en una nación bajo el liderazgo de Moisés y Aarón. Dice, Aarón se constituye como el sumo sacerdote. Primer nivel. Aarón se constituye como el sumo sacerdote único según Levítico 8:12 y 16:32. También está en Éxodo 22, en Éxodo 28:2. Ese es el primer nivel.
el nivel superior. Luego, sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, lo mismo, lo ministran como sacerdotes de acuerdo a Éxodo 28-21. Ese es el nivel medio. Finalmente, como se mencionó anteriormente, todos los israelitas eran sacerdote universal según Éxodo 19:6. Ese es el nivel inferior. Tenemos en Levítico 8:12, 16:32 y Éxodo 28:2 a Aarón como el sumo sacerdote, primer nivel. Tenemos en Éxodo 28:21 el segundo nivel del sacerdocio, que es ocupado por Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, que ministraban con el sumo sacerdote. Ellos ministraban como sacerdotes también. Y en Éxodo 19:6 tenemos a todos los israelitas como un reino de sacerdotes universales, según Éxodo 19:6. Están los tres niveles de sacerdotes aquí. Junto con el nivel superior, el nivel inferior también se revela explícitamente en Primera de Pedro 2:5-9, que dice: al igual que las piedras vivas se construyen en una casa espiritual para ser un sacerdocio santo, pero tú eres una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa, el propio pueblo de Dios. Como vimos arriba, cuando comparamos esa estructura con el Nuevo Testamento, podremos ver claramente que el nivel superior en el Nuevo Testamento está ocupado por el sumo sacerdote, que es Jesús. Eso está en Hebreos 3. Está el sumo sacerdote. Y luego Primera de Pedro 2 está el reino sacerdocio real. Haciendo comparación con el Antiguo Testamento, ya tenemos el nivel superior y tenemos el nivel inferior. Nos hace falta el nivel de medio en el sacerdocio del nuevo pacto. Cuando uno pone estos niveles de sacerdocio en el nuevo pacto junto con los tres niveles del antiguo, como dije, el único nivel que hace falta es el de medio, es decir, el sacerdocio ministerial con el sumo sacerdote, o sea, Jesús. ¿Significa esto que el nuevo pacto no tiene este nivel de sacerdocio ministerial? Decir eso no es no ser bíblico, eso no es bíblico, porque vamos a ver, el nivel superior, si el nivel superior corresponde a Jesús y el nivel inferior corresponde al sacerdocio universal de los cristianos bautizados, es razonable concluir que el nivel medio de sacerdote que ministra con el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento tendría un nivel medio correspondiente de sacerdotes que ministran con Jesús en el Nuevo Pacto. La Iglesia identifica este nivel como el sacerdocio jerárquico, que consiste tanto en el episcopado como en el presbiterado, o con el presbiterio. Pero ahora la pregunta es, ¿existe alguna evidencia bíblica que sugiera que Jesús estableció un sacerdocio ministerial o jerárquico distinto al sacerdocio común de los bautizados que dice Primera de Pedro? Nosotros como católicos podemos responder que sí. Nosotros no tenemos ningún problema con responder que sí. Lo confirmamos confiadamente. La primera manera en que podemos demostrar que Jesús estableció un sacerdocio ministerial es mostrando cómo Cristo le da a los apóstoles deberes sacerdotales. En la tradición bíblica hay ciertas acciones que se constituyen específicamente como acciones sacerdotales. Conocemos a un sacerdote por lo que hace un sacerdote. Encontramos que Jesús confiere deberes sacerdotales a los apóstoles y concluimos que los está constituyendo como sacerdotes. Nada más voy a tocar dos argumentos aquí o dos puntos. Yo creo que son los más comunes para ver el sacerdocio en el ministerial en el nuevo pacto, que este es el perdón de los pecados y la ofrenda del sacrificio.
Entremos con el perdón de los pecados. En Juan 20 encontramos del versículo 20 al 23 que Jesús transfiere a sus apóstoles su poder para perdonar los pecados. Dice el texto: la paz esté con ustedes, como el Padre me envió a mí, también yo os envío. Y cuando hubo dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Si perdonáis los pecados de algunos, serán perdonados. Si se retienen los pecados de algunos, serán retenidos. Aquí hay personas que he escuchado que dicen que no habla del perdón de los pecados, sino de la predicación del Evangelio. Es interesante porque el texto no habla aquí nada de la predicación del Evangelio. Aquí, si nos regimos a lo que el simple significado del texto dice, es que habla del perdón de los pecados. El contexto no nos pide que vayamos a darle otra interpretación. El texto, en su contexto, dice que Jesús le está transfiriendo los poderes de perdonar los pecados a sus apóstoles. Alguno dice por ahí: no, pero ahí habían más personas, ahí no eran solo los apóstoles, porque ahí decían de los discípulos, y los discípulos eran muchos. Aquí hay que tener cuidado, podríamos entrar más en detalle acá en un debate. Yo creo que en un debate se podría entrar más en una conversación más a detalle, porque es curioso, porque si le ponen cuidado, San Juan, a diferencia de los evangelios sinópticos, llama a los 12, a los apóstoles, no los menciona casi por apóstoles, les llama discípulos. Busque cuántas veces se menciona en el Evangelio de Juan la palabra apóstoles y cuánto la palabra discípulos cuando se refiere a los apóstoles de Jesús. Se va a dar cuenta de que Juan no menciona, casi no hace referencia a esa palabra, apóstoles, a los apóstoles. Hace más uso de la palabra discípulos. En este caso está hablando de los discípulos, es decir, de los apóstoles. A ellos se les da ese poder de perdonar pecados. Aquí sí observamos que Jesús lo establece para que el perdón de los pecados se reciba a través del ministerio de los apóstoles. De las palabras de Cristo está claro que el apóstol tiene la autoridad de emitir un juicio, ya sea para perdonar o para no perdonar. Punto. Este paradigma no es ajeno al pueblo judío. ¿Por qué? En el Antiguo Testamento el perdón de los pecados se asociaba con la intercesión del sacerdote. Dice: un hombre confesará el pecado que ha cometido y traerá su culpa al Señor por el pecado que ha cometido, y el sacerdote hará expiación por su pecado. Está en Levíticos 5:5. En Números 15:27 dice: si una persona peca involuntariamente, ofrecerá una cabra de un año por una ofrenda por el pecado, y el sacerdote hará expiación ante el Señor por la persona que comete un error, cuando peca involuntariamente, para hacer expiación por él, y será perdonado. Estos pasajes muestran que la manera ordinaria de Dios de lidiar con el pecado del hombre es a través de los sacerdotes de Dios. Note que no era parte de la voluntad de Dios para su pueblo simplemente confesar sus pecados en privado. No era así. Su confesión de pecado involucraba al ministro o al ministerio de los sacerdotes. A la luz de este contexto del Antiguo Testamento, Jesús le dice a sus apóstoles que perdonen los pecados. Jesús, como lo hace Dios en el Antiguo Testamento, asocia a sus nuevos ministros ordenados con el ministerio del perdón de los pecados. Al hacerlo, está revelando a sus apóstoles, los está revelando para ser sacerdotes. Aquí nuestros hermanos que no aceptan esto del perdón de los pecados, dicen que solo Dios puede perdonar pecados, no el hombre. Aquí no hay discusión. Como católicos nosotros no estamos diciendo que los apóstoles y sus sucesores perdonen los pecados por su
propio poder. Aquí el texto está siendo claro que es por el poder, es por la voluntad que Cristo les transfiere a ellos, no por ellos mismos. El poder por el cual absolvieron los pecados es el poder mismo de Jesucristo, porque Él les da ese poder. Los sacerdotes son simplemente los agentes en persona Christi, como le llamamos, que ejercen ese poder al que tienen acceso porque reside en su alma en virtud de su ordenación. Este es más o menos un pequeño bosquejo sobre el perdón de los pecados. Nada más pasarle por encima. Ahora entremos a la ofrenda del sacrificio en el nuevo pacto. Aquí dice, un segundo deber sacerdotal que Jesús da a los apóstoles es ofrecer sacrificio. Particularmente el sacrificio que Jesús ofreció en la última cena. Después que Jesús pronunciara las palabras de consagración sobre el pan, San Lucas, en especial el Evangelio de San Lucas, registra a Jesús diciendo, hagan esto en memoria mía. Eso está en el capítulo 22. Sabiendo que el sacrificio del Antiguo Testamento siempre está asociado con los sacerdotes. Si podemos demostrar que Jesús está ordenando a los apóstoles que ofrezcan sacrificios, podríamos concluir que Jesús los está estableciendo como sacerdotes. Aquí vamos a entrar un poco a lo que es el griego, porque las palabras fueron escritas están en griego, el original. Entonces hay unas palabras que quedaron que se pueden rastrear. Hay varias pistas dentro de este relato de la última cena que revelan que tal evento es un sacrificio, revelando así que los apóstoles son sacerdotes por implicación. Vamos a ver, la característica de sacrificio de la última cena está respaldada por la palabra griega utilizada para el comando hagan, el hacer. Según el texto griego, puede traducirse literalmente como ofrecer esto. El hagan esto es ofrecer esto, o una ofrenda. En el sentido esto es en el sentido o el contexto de un sacrificio. La palabra griega para hacer es poin. Es poin, conjugada en el texto como poiete. Eso lo escribí aquí, no sé si se alcanza a ver. Que en la traducción griega del Antiguo Testamento, conocida como la Septuaginta, se usa en un contexto o sentido de sacrificio. ¿Habrá algún ejemplo de eso? Sí, sí lo hay. En Éxodo, en Éxodo 29, 38 se dice, esto es lo que ofrecerás sobre el altar, 2 corderos de 1 año de edad, día a día, continuamente. La palabra griega para oferta, aquí ofrecer, donde dice ofrecerás, también es poin o poieses, la misma, conjugada. En Levítico 9:7 y en el Salmo 66:15 sirven también como otros ejemplos para donde se usa el poin en referencia a un sacrificio. Moisés le dice a Aarón en Levíticos 9:7, acércase al altar y ofrezca, ofrecer, del griego poin, de nuevo aquí está, lo pueden dar. A ver. Ahí está, poin. Su ofrenda por el pecado y su holocausto, y haga expiación por usted y por el pueblo. En el Salmo 66:15 dice, ofrecerá, de nuevo, poin, a ti los holocaustos de animales engordados. Debido a que poin se usa en la narrativa de la última cena en referencia a lo de cuando dice, hagan esto, está usando la misma palabra que en Éxodo cuando dice, y esto ofrecerás. Es la misma palabra que se usa también en Levíticos 9:7, donde dice, acérquense al altar y ofrezca. En el Salmo 66 dice, ofrecerá a ti holocaustos. Poin es la misma palabra. Entonces,
En la última cena, al referirse esto hacia los apóstoles, es razonable concluir que Jesús los está ordenando que ofrezcan un sacrificio. Por lo tanto, los está constituyendo sacerdotes por implicación, en sentido común. Para agregar a la evidencia, uno puede recurrir a Mateo 12, del 1 al 8, que narra la historia de los apóstoles que recogen las cabezas de los granos del trigo para comer el día de reposo. Los fariseos se oponen a esta acción de Jesús y los apóstoles porque lo ven como un descanso, del descanso sabático. San Mateo registra la objeción de los fariseos en el capítulo 12, 2, donde dice: miren, sus discípulos están haciendo lo que no es lícito hacer en sábado. Jesús defiende a sus apóstoles recordando un evento que involucra a David y sus hombres comiéndose los panes de la presencia dentro del lugar santo. Dice: ¿no has leído lo que hizo David cuando tenía hambre y los que estaban con él? Entró en la casa de Dios y comió el pan de la presencia que no le era lícito comer ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes. Eso está en Mateo 4, que hace referencia a 1 de Samuel 21. Hace referencia a 1 de Samuel 21. Note aquí que el hecho de comer el pan era un deber exclusivo de los sacerdotes. Lo que Jesús no dice aquí es que este deber se cumplió en sábado. Moisés manda: cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de, estoy tomando aquí, lo hice de la Biblia evangélica, delante de Jehová en nombre de los hijos de Israel como pacto perpetuo. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en el lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Eso está en Levítico 24, 8. Por lo tanto, a los sacerdotes del Antiguo Testamento se les permitió realizar el trabajo de su ministerio en sábado sin incurrir en la culpa del pecado. Este es el contexto que Jesús está recordando en la respuesta a los fariseos que acusaban que no guardaban el sábado. De manera similar, en Mateo 12:5, Jesús se refiere a la prerrogativa sacerdotal de romper el sábado al realizar su trabajo. O sea, es algo que los apóstoles tenían como beneficio, si no entienden a qué se refiere con la prerrogativa sacerdotal, como un beneficio, como que estaban justificados. En defensa de sus apóstoles, Jesús sacerdotal de romper el sábado al realizar su trabajo de ofrenda de sacrificio en el templo. Jesús dice: ¿no has leído en la ley cómo durante el sábado los sacerdotes en el templo profanan el sábado y no tienen culpa? Esta ofrenda del sábado a la que se refiere Jesús se encuentra en Números 28, 9 a 10. ¿Cómo revela esto el carácter sacerdotal de los apóstoles? Mirémoslo de esta manera. ¿Por qué usaría Jesús en defensa de sus apóstoles para romper el descanso del sábado? Dos ejemplos del permiso, de la justificación o de la prerrogativa sacerdotal del Antiguo Testamento de romper el descanso del sábado, si él no tenía la intención de revelar que sus apóstoles son los sacerdotes del Nuevo Testamento. Por lo tanto, este pasaje es una revelación así sutil pero profunda del rango sacerdotal de los apóstoles. Los apóstoles y el reino sacerdotal universal que dice 1 Pedro tienen una diferencia, y hay muchos pasajes donde podemos hablar de eso, sobre el episcopado y el presbiterio, cómo esos dos ministerios se intercalan durante el tiempo que se escribe el Nuevo Testamento, como después, durante los siglos, como van pasando los siglos, los primeros años incluso, para el siglo II, ya con Ignacio de Antioquía, ya se ve ya
los tres niveles del orden de las órdenes sagradas ya divididas, lo que es el episcopado, el sacerdocio y el presbiterado y el diaconado. Ya se ve ya más claro, ya más específico, más se entiende mejor la división que en el Nuevo. En el Nuevo algunos, el episcopado, o sea, lo de los obispos y los presbíteros, a veces se usaban las mismas palabras para referirse uno al otro. Pero en el oficio, si le vamos a poner cuidado, esto no lo vamos a atacar hoy, le vamos a poner cuidado, uno está como que su deber es cierto grupo, mientras que el otro es otro grupo, el obispo y el presbítero. Vamos a ver los apóstoles como sacerdotes. Ya vamos terminando. Hemos establecido lo razonable de la existencia de un sacerdocio ministerial distinto al sacerdocio común. También hemos establecido la evidencia de que Jesús constituye a sus apóstoles como sacerdotes por los deberes sacerdotales que les otorga y al atribuirle la prerrogativa sacerdotal de romper el descanso del sábado sin incurrir en la culpa de pecado. Pero la pregunta es, ¿este plan bíblico revela que los apóstoles reconocen su carácter sacerdotal y ejercen un ministerio sacerdotal jerárquico en la iglesia primitiva? Vamos a ver, por ejemplo, en Hechos 1, los apóstoles decidieron determinar quién reemplazaría a Judas, ¿recuerdan ese pasaje? Es decir, quién asumiría sus deberes apostólicos. Esta práctica de echar a suerte recuerda el método que usó David para decir quién y en qué momento ministraría cada uno de los descendientes de Aarón en el templo de Jerusalén. En Primera de Crónicas 24:5 leemos: David los organizó de acuerdo con los deberes designados en su servicio. Luego en el versículo 8 dice, descubrimos que los organizó por medio de sorteos. Dice, los organizaron por sorteo, todos por igual. ¿Por qué? Porque había oficiales del santuario y oficiales de Dios entre los hijos de Eleazar y los hijos de Itamar. Otro pasaje de las Escrituras que da testimonio de este acto sacerdotal es Lucas 1, del 8 al 9. Que registra a Zacarías. Dice, ahora mientras estaba sirviendo como sacerdote ante Dios, cuando su división estaba de servicio, según la costumbre del sacerdocio, cayó en él por sorteo para entrar en el templo del Señor y quemar incienso. Observe que la conexión entre echar a suerte y los deberes sacerdotales de Zacarías es a la luz de esta tradición del Antiguo Testamento que los apóstoles echan a suerte para determinar quién sucedería a Judas, lo que indica que los apóstoles vieron su oficio apostólico como el nuevo sacerdocio del nuevo Israel de Dios. Otro pasaje de las Escrituras que demuestra que los apóstoles reconocen su rango sacerdotal es Romanos 15:16. Dice, por la gracia que Dios me dio para ser un ministro de Cristo Jesús, a los gentiles en el servicio sacerdotal del Evangelio de Dios. En el servicio sacerdotal del Evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles pudiera ser aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Subrayen, vean bien este pasaje y se van a dar cuenta que el oficio, el servicio sacerdotal que Pablo menciona es diferente al de Primera de Pedro. Es totalmente diferente, porque dice que aquí dice de nuevo, por la gracia que Dios me dio para ser un ministro de Cristo Jesús a los gentiles en el servicio sacerdotal del Evangelio de Dios. En el servicio sacerdotal, aquí es un nivel, para que la ofrenda de los gentiles, el otro grupo de sacerdotes, pueda ser agradable, santificada por el Espíritu Santo. Es que a veces cuando leemos los pasajes así, no nos damos cuenta, no nos detenemos y no le ponemos atención qué nos está diciendo el escritor sagrado.
Por eso es que luego cuando nos vienen con pasajes, nos traen pruebas, así como que por el mismo orgullo no lo queremos ver, pero ahí están. Ahí están los pasajes, las citas que prueban de que a veces estamos errados, ¿no? Note que el lenguaje que Pablo usa en referencia a su ministerio lo llama su servicio sacerdotal. La palabra griega que Pablo usa para servicio sacerdotal, le voy a poner porque está bien confuso para escribirlo, se pueden, pero para pronunciarlo no. Dice que esta es la palabra que Pablo usa, que es hierurgunta, que es la forma verbal de la palabra griega hiereus. Hiereus es esta palabra. Hiereus. Que dice que es la forma verbal de la palabra hiereu. En la Biblia el hiereus se usa comúnmente en referencia a los sacerdotes judíos del antiguo pacto. Por ejemplo, en Éxodo 28, del 1 al 4, y en el 41 hablan de la ordenación de Aarón y sus hijos como sacerdotes. La palabra para sacerdote en la Septuaginta griega es hiereus. Por lo tanto, si Pablo ve su trabajo apostólico a través del lente del trabajo sacerdotal del Antiguo Testamento, entonces debe reconocer su oficio apostólico como un oficio sacerdotal. La segunda pista para entender este pasaje es la palabra griega que Pablo usa cuando se describe a sí mismo como un ministro de Cristo, que es liturgos. ¿Qué es esto? Liturgos. Que significa servidor público. Y se usa en la tradición judía para describir la obra del sacerdocio. Por ejemplo, la palabra que se usa en Éxodo 28:35 para hablar del ministerio de Aarón que Aarón lleva a cabo dentro del santuario. La carta a los hebreos usa esta palabra muy griega para describir cómo Jesús ministra en el santuario celestial. Dice, tenemos un sumo sacerdote, uno que está sentado a la diestra del trono de la majestad en el cielo. Un ministro, del griego liturgos, en el santuario a la verdadera tienda de campaña que no está establecida por el hombre, sino por el Señor. Está en Hebreos 8. Pablo ve a Jesús como el verdadero y sumo sacerdote que cumple el ministerio sacerdotal de antaño. Al referirse a sí mismo como liturgos, Pablo se ve a sí mismo participando en el alto sacerdocio de Jesús. Es el cumplimiento del sacerdocio de la antigua alianza. Por lo tanto, Pablo se reconoce a sí mismo como sacerdote del Nuevo Testamento. Pablo también hace referencia a celebrar la nueva Pascua, que es la Pascua, que es la Eucaristía. En 1 Corintios 5 dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Dice en el verso 8, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Bien, aquí tocamos ya van 39 minutos ya. Aquí tocamos unas partes de lo que es cómo encontramos el triple sacerdocio en el Antiguo Testamento. Cómo vemos el triple sacerdocio que está allá, el sumo sacerdote, los sacerdotes que ministran con el sumo sacerdote y todo el pueblo de Israel, que es considerado una nación real, un sacerdocio real, una nación santa en sacerdotes. Vemos eso está en Levítico 8:12, 16:32 y Éxodo 28:2, el sacerdocio superior, el sumo sacerdote. En Éxodo 28 encontramos el nivel medio, que son sus hijos de Aarón,
Naab, Abiú, Eleazar e Itamar. Ellos ministran como sacerdotes. Y en Éxodo 16:9 tenemos a el sacerdocio del nivel bajo. Tenemos el triple sacerdocio. En el Nuevo Testamento encontramos explícito en Hebreos que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Pero también encontramos en 1 Pedro 2:9 que todos somos sacerdotes. Pero luego vemos que Jesús está consagrando o está, podríamos decirlo así, está constituyendo a sus apóstoles como otro tipo entre él y el resto de los cristianos, el resto del sacerdocio. Está instituyendo un sacerdocio que va a ministrar el sacrificio y el perdón de los pecados, porque no fue a todos a quien se les dio esta potestad, esta prerrogativa de perdonar los pecados del sacrificio. Fue a los apóstoles. Esto nada más es un pequeño bosquejo. Casi aquí está la mayor parte del cómo entender el sacerdocio ministerial en el Nuevo Pacto, pero no está todo. No lo voy a dar todo. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque ya es mucho tiempo, ya me pasé del tiempo. Pero no es la razón principal. La razón principal es que esto lo voy a dejar abierto a conversación, o como dicen por ahí, a debate. Lo voy a dejar abierto. Entonces no puedo dar todos los argumentos. Falta ponerle la cereza al pastel, por decirlo así. Faltan los argumentos que prueban. Podríamos ir hasta explícitamente el sacerdocio, casi explícitamente el sacerdocio en el ministerial en el Nuevo Pacto. No voy a dar aquí todos los argumentos, lo voy a dejar abierto a conversación o a debate, como quieran llamarle. Entonces ahí vamos a hablar mucho mejor, vamos a interactuar mucho mejor, si alguien quiere. Eduardo Gutiérrez me preguntaba en un post que él compartió, yo comenté y él comentó que si yo quería aceptar debatir con él sobre la iglesia, si la iglesia ha sido católica desde el principio para acá. Yo le dije que sí, la iglesia es cristiana y católica en esencia desde el principio. Y claro, yo podría debatir eso con él, y no sé qué otras preguntas hizo. Pero en otro video yo había dejado abierta la posibilidad de conversar con Eduardo o debatir, como él quiera llamar, sobre otro tema. Le puse dos condiciones. Una, que fuera en este canal. Dos, que lo que se iba a debatir o se iba a conversar era la suficiencia formal de la escritura o de las escrituras. Es decir, el principio de la sola escritura o sola Biblia. Entonces, eso es lo que íbamos a debatir, la suficiencia formal, cuál es el principio formal de autoridad o principio formal de teología para Eduardo, todo eso lo íbamos a hacer. Ahora queda abierto esto también, este tema debate con él, porque creo que debatió con un católico, creo que apellido Calvo, Rodrigo Calvo creo que se llama. No escuché, solo escuché los primeros minutos de cada uno, y yo no voy a hablar ni de uno ni de otro, yo no voy a hablar mal de nadie aquí, ni nada. Yo simplemente no eran los argumentos, las bases para presentar el sacerdocio ministerial, así es que mejor no lo vi. Y mejor dije, voy a hacer esto. Y aquí está, queda abierto a debate si quiere. Esto es parte, en el otro me voy a expandir más y voy a dar un poquito más de argumentos y le ponemos la cereza al pastel. Así es que ahí está. Muchísimas gracias por su tiempo. Recuerden, acepto sugerencias, lo que quieran. En ese canal es para compartir lo que realmente creemos los católicos, no aquella figura, aquella imagen desfigurada que se ha presentado de lo que es el cristianismo, porque es triste cómo personas allá afuera insultan a la iglesia, la manchan, la tildan, la pisotean, pero parten desde una mala interpretación, un concepto erróneo de lo que es la iglesia.
¿Por qué? Porque yo conozco mi fe. Yo conozco mi fe y sé cuando alguien está diciendo algo errado sobre mi fe. Es como que usted tiene su familia, yo voy y sin conocerlo a usted y a su familia, voy y digo una calumnia sobre su familia. ¿Usted qué va a decir? Pues este tonto que sabe, no conoce mi familia y tiene toda la razón. Lo mismo pasa acá, es el mismo principio que aplica para acá. Muchas personas insultan a la iglesia y nos dicen, nos tratan de muchas cosas porque piensan que estamos en error o cosas así, cuando en realidad no es así. Si se permitieran, si se dieran el tiempo de, de conocer la iglesia, se darían cuenta que están en un error, que nosotros no somos lo que ellos dicen, nosotros no hacemos lo que ellos dicen, nosotros no negamos lo que ellos dicen, nosotros no aceptamos lo que ellos dicen. Y así, y este canal es para eso, y yo estoy abierto a conversar con quien guste, respetuosamente, al nivel que guste. Obviamente no me voy a rebajar a insultar a nadie, ni a calumniar a nadie, ni a mentarle la madre a nadie, ni esas cosas no van conmigo. Una conversación sana, de nivel, de respeto, sí, me gustaría, yo la acepto, pero insultos no cuente conmigo. Eso ha sido todo, gracias por su tiempo y ya saben, cualquier cosa aquí se aceptan sugerencias y suscríbanse al canal, el canal es para ustedes, para católicos y no católicos. Así es que ahí la dejamos y será hasta la próxima vez. Cuídense mucho, que Dios les bendiga.